¿Y si nunca viéramos primero objetos neutrales para después darles significado? ¿Y si una puerta no apareciera inicialmente como una superficie rectangular de madera, sino como algo para entrar, salir, impedir el paso o escapar? ¿Y si comprender no fuera una operación intelectual que realizamos de vez en cuando, sino la forma misma en que habitamos el mundo? Hoy vamos a entrar en una de las ideas más radicales de Martin Heidegger. Existir ya es comprender. En los episodios anteriores recorrimos un camino preciso. Primero vimos el logos apofántico, el lenguaje que afirma o niega algo y que por eso puede ser verdadero o falso. Después descubrimos su límite. Una proposición puede decir correctamente que algo ocurrió y aún así no explicar qué significa lo ocurrido. También vimos una idea que cambia por completo el problema. La proposición llega tarde. Antes de decir, el martillo es pesado, ya comprendimos ese objeto como martillo. Ya lo encontramos como herramienta, como algo para clavar, construir o reparar. Pero ahora tenemos que entrar en el corazón filosófico de esa transformación. Porque Heidegger no se limita a decir que interpretamos textos, acontecimientos o palabras. Sostiene algo mucho más radical. Interpretamos porque nuestra existencia ya está abierta a un mundo de sentido. No interpretamos porque primero seamos sujetos aislados que observan un mundo exterior. Interpretamos porque, desde el comienzo, ya estamos involucrados en un mundo que significa. La idea central de este episodio será esta. El logos hermenéutico no comienza cuando explicamos una frase. Comienza cuando algo aparece ante nosotros como algo significativo. Durante buena parte de la filosofía moderna, una pregunta dominó el pensamiento. ¿Cómo puede un sujeto conocer correctamente un objeto? De un lado estaría la conciencia, del otro, el mundo, y entre ambos habría que construir un puente llamado conocimiento. Heidegger considera que este planteamiento llega demasiado tarde. Antes de preguntarnos cómo una mente conoce un objeto, ya estamos viviendo, actuando, esperando, temiendo, trabajando y relacionándonos dentro de un mundo. No somos primero espectadores, somos participantes, no aparecemos como una conciencia vacía que después recibe información. Ya llegamos situados en una lengua, una historia, una familia, una época, unas prácticas y unas posibilidades. Para describir esta forma de existencia, Heidegger utiliza la palabra alemana Dasein. Suele traducirse como ser ahí, aunque ninguna traducción agota completamente su sentido. Dasein no significa simplemente mente, individuo o ser humano entendido biológicamente. Heidegger llama Dasein a nuestra forma de existir, una existencia que puede preguntarse por sí misma y por el sentido de lo que encuentra. Somos seres para quienes importa qué significa existir. Podemos preguntarnos quiénes somos, qué estamos haciendo, qué podemos llegar a ser y qué sentido tiene aquello que hacemos. Por eso, en Heidegger, la comprensión ya no es una herramienta que usamos de vez en cuando. Es una forma de ser. No comprendemos únicamente cuando estudiamos. Comprendemos cuando sabemos cómo entrar en un aula, cómo usar una computadora, cómo reconocer una amenaza o cómo responder dentro de una conversación. Antes de ser una teoría sobre textos, la hermenéutica es una descripción de nuestra existencia. ¿Estamos en el mundo como el agua está dentro de un vaso? Cuando Heidegger habla de ser en el mundo, no se refiere simplemente a una ubicación física. Una silla también está dentro de una habitación. Una piedra también ocupa un lugar. Pero nosotros no estamos en el mundo de esa manera. Estamos familiarizados con él. Nos importa, nos afecta, nos ofrece posibilidades y también nos impone límites. El mundo heideggeriano no es solamente la suma de todos los objetos existentes. Es una trama de relaciones, funciones, expectativas, normas y significados. Imagina que entras en una sala de clases. No ves primero figuras geométricas distribuidas en el espacio. Ves mesas, sillas, una pizarra, estudiantes y un profesor. Es decir,
ves cosas que ya aparecen dentro de una práctica. La silla aparece como algo para sentarse, la pizarra como algo para explicar, el cuaderno como algo para tomar notas, el reloj como aquello que anuncia cuánto falta para terminar. Nada aparece completamente aislado. Cada elemento remite a otros. El cuaderno remite a la escritura remite al estudio, el estudio remite a una evaluación, una profesión o un proyecto. Por eso el mundo no es un depósito de objetos, es una red de referencias. Una puerta remite a entrar y salir, una llave remite a abrir, un semáforo remite a detenerse o avanzar. Un título universitario remite a instituciones, competencias, reconocimiento y futuro profesional. No habitamos primero un espacio y luego lo interpretamos. Habitamos un mundo porque ya comprendemos cómo movernos en él. ¿Comprendes una bicicleta porque puedes definirla o porque sabes andar en ella? En el lenguaje cotidiano, solemos identificar comprensión con conocimiento intelectual. Creemos que alguien comprende cuando puede repetir una definición o responder correctamente un examen. Heidegger amplía radicalmente el concepto. Comprender significa poder desenvolverse dentro de posibilidades. Comprender un martillo es poder encontrarlo dentro de la posibilidad de clavar. Comprender una puerta es encontrarla dentro de la posibilidad de entrar o salir. Comprender una lengua no consiste solo en conocer reglas gramaticales. También significa poder reconocer ironías, silencios, promesas, bromas, amenazas y preguntas. Comprender algo no es encerrarlo en una definición, es saber qué posibilidades se abren con ello. Pero la comprensión no se dirige solamente hacia las cosas, también nos comprendemos a nosotros mismos desde posibilidades. Una persona puede comprenderse como estudiante, docente, investigador, madre, amigo, ciudadano o profesional. Cada una de estas formas abre maneras posibles de actuar. No somos una identidad completamente terminada. Nos relacionamos con aquello que podemos llegar a ser. Por eso Heidegger relaciona la comprensión con el proyecto. Proyecto no significa aquí un plan detallado. Significa que existir es estar abierto hacia lo que podemos ser. Cuando entras en una universidad, no solo ocupas un edificio, te proyectas hacia posibilidades, aprender, graduarte, investigar, enseñar, cambiar, abandonar o fracasar. El espacio universitario tiene sentido porque está atravesado por esas posibilidades. ¿Cuál es una de las palabras más importantes de la hermenéutica heideggeriana? Una palabra muy pequeña. ¿Cómo? Comprendemos algo como algo, una superficie de madera como mesa, un conjunto de sonidos como pregunta, una expresión facial como preocupación, una norma como injusta, un silencio como rechazo, respeto, miedo o espera. Ese, cómo, articula el sentido. Imagina que escuchas una alarma. No percibes primero una secuencia neutral de frecuencias acústicas y después elaboras una interpretación. La escuchas inmediatamente como advertencia. Tu cuerpo puede reaccionar antes de que hayas formulado una proposición. El significado ya organiza tu experiencia. Lo mismo ocurre cuando lees. No encuentras primero líneas negras sin sentido. Encuentras palabras como argumentos, objeciones, definiciones o ejemplos. Interpretar es desarrollar una comprensión previa, pero esta interpretación nunca empieza desde cero. Siempre parte de anticipaciones. Toda interpretación parte de algo que ya conocemos, de una perspectiva desde la que miramos y de unos conceptos con los que anticipamos el sentido. Heidegger distingue aquí tres dimensiones: algo previamente disponible, una perspectiva previa y una concepción previa. No son errores accidentales, son condiciones para que algo pueda ser comprendido. Esto no significa que estemos condenados a repetir nuestros prejuicios. Significa que debemos reconocer desde dónde interpretamos, porque lo verdaderamente peligroso no es tener presupuestos, es tenerlos sin saberlo. Una interpretación crítica no elimina mágicamente toda anticipación, la vuelve visible,
la confronta con aquello que interpreta y permite que sea corregida. ¿Cómo puedes comprender una parte si todavía no comprendes el todo? ¿Y cómo podrías comprender el todo sin haber comprendido sus partes? Para comprender una frase, necesitas comprender el texto al que pertenece. Pero para comprender el texto, necesitas comprender sus frases. Para comprender un concepto filosófico, necesitas conocer la obra. Pero para comprender la obra, necesitas interpretar sus conceptos. Este es el círculo hermenéutico. Imagina una novela policial. En los primeros capítulos, supones que cierto personaje es inocente. Esa anticipación organiza la lectura de sus acciones. Pero después, aparece una evidencia inesperada. Entonces, reinterpretas escenas anteriores. Las mismas palabras adquieren otro significado. No has salido del círculo, has avanzado dentro de él. El círculo hermenéutico no significa que cualquier lectura sea igualmente válida. Significa que toda lectura parte de anticipaciones que deben ponerse a prueba. La pregunta no es cómo escapar del círculo. La pregunta es cómo entrar en él de manera responsable. Podemos entrar dogmáticamente, obligando al texto a confirmar lo que ya creemos. O podemos entrar críticamente, permitiendo que el encuentro transforme nuestras anticipaciones. Y ahora viene el punto que conecta todo esto con el primer episodio. ¿Qué ocurre cuando la comprensión práctica se convierte en una afirmación? Volvamos al martillo. Mientras trabajas, el martillo aparece como herramienta para clavar. Tu atención no está centrada en describir sus propiedades, pero imagina que se rompe. De pronto, deja de funcionar. Y entonces comienzas a observarlo. Ahora notas su peso, su material, la forma de su mango y la fractura. Aquello que estaba integrado silenciosamente en la actividad aparece como objeto explícito de observación. Heidegger distingue así dos modos. El modo cotidiano en que algo está disponible dentro de una tarea y el modo en que se presenta como objeto con propiedades. El segundo no es falso, pero es derivado. Aquí podemos entender dos formas del cómo. El cómo hermenéutico. Comprendo el martillo como herramienta dentro de una práctica. El cómo apofántico. Afirmo que el martillo es pesado, metálico o defectuoso. En la primera forma, algo se articula dentro de un mundo práctico. En la segunda, una propiedad se atribuye explícitamente a un sujeto. Por eso, Heidegger considera la aserción como un modo derivado de interpretación. La afirmación no crea desde cero aquello de lo que habla. Lo recorta, lo separa, lo tematiza. El logos apofántico puede decir, el martillo pesa 1 kilogramo. Pero esa afirmación solo tiene sentido porque previamente sabemos qué es un martillo, qué significa pesar y por qué podría importarnos medirlo. La aserción recorta lo que la comprensión ya había abierto. Pero si la proposición no es el comienzo, entonces también debemos revisar dónde comienza la verdad. Tradicionalmente decimos que una proposición es verdadera cuando corresponde con la realidad. Si afirmo que el libro está sobre la mesa y el libro realmente está allí, la afirmación es correcta. Heidegger no necesita negar esta idea. Lo que hace es ir más atrás. Antes de que una frase pueda corresponder con algo, ese algo tiene que haberse mostrado. El libro tiene que estar descubierto como libro. La mesa como mesa. La relación espacial como algo comprensible. Por eso Heidegger recupera la palabra griega aletheia, que interpreta como desocultamiento. La verdad no es solamente una propiedad de proposiciones correctas. También es el acontecimiento por el cual algo sale del ocultamiento y puede mostrarse. Esto no significa abandonar la verificación. La corrección de una proposición sigue siendo importante. Pero depende de que antes algo haya podido mostrarse. La verdad como corrección pregunta, ¿la frase coincide con el hecho? La verdad como desocultamiento pregunta, ¿cómo llegó ese fenómeno a mostrarse de esa manera? Una cifra puede ser correcta, y aún así, ocultar una experiencia. Una clasificación puede ser útil, y aún así, excluir casos.
Una definición puede ser precisa y, aún así, empobrecer el fenómeno. La hermenéutica no nos invita a desconfiar de toda verdad. Nos invita a preguntar qué se muestra y qué queda oculto en cada forma de decirla. ¿Qué cambia si aceptas que comprender es una forma de estar en el mundo? Cambia tu manera de leer. Ya no puedes fingir que llegas a un texto sin presupuestos, pero puedes identificarlos, ponerlos a prueba y transformarlos. Cambia tu manera de enseñar. El estudiante no es un recipiente vacío. Llega con experiencias, preguntas, expectativas y una comprensión previa. Y cambia tu manera de investigar. Todo método selecciona qué considera relevante, qué convierte en objeto y qué clase de respuesta acepta. También cambia nuestra manera de discutir. Muchas veces creemos que el otro no comprende porque no conoce los mismos datos, pero tal vez habita otro horizonte. Quizás palabras como libertad, justicia, ciencia o progreso no abren para esa persona las mismas posibilidades que abren para nosotros. Reconocerlo no significa abandonar la argumentación. Significa comenzar la discusión en el lugar correcto. Y también cambia nuestra relación con nosotros mismos. No somos identidades completamente terminadas. Nos interpretamos desde posibilidades. A veces repetimos lo que se hace, lo que se espera o lo que se considera normal. Pero también podemos volver sobre esas interpretaciones y preguntarnos: ¿esta posibilidad es realmente mía? ¿Estoy comprendiendo mi vida desde decisiones propias o desde expectativas que nunca examiné? En Heidegger, interpretar también es interpretarnos. Hagamos una síntesis. Heidegger no parte de un sujeto aislado frente a objetos. Parte del Dasein como ser en el mundo. El mundo no es una colección neutral de cosas. Es una red de relaciones, significados y posibilidades. Comprender no es solo conocer una definición. Es poder desenvolverse dentro de posibilidades. Interpretar es desarrollar una comprensión previa y articular algo como algo. El círculo hermenéutico no es una falla. Es el movimiento mediante el cual las partes transforman el todo y el todo transforma las partes. Y la aserción es derivada. Recorta y explicita un sentido que ya había sido abierto. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Vemos primero objetos neutrales y después les agregamos significado? Para Heidegger, no. Desde el comienzo encontramos un mundo que ya nos importa. Una puerta aparece como entrada, un libro como posibilidad de aprender, una universidad como espacio de formación, una palabra como promesa, amenaza, pregunta o recuerdo. No somos espectadores colocados frente a la realidad, somos participantes comprometidos en ella. Por eso comprender no es una actividad que hacemos después de vivir. Comprender es una forma de vivir. El logos apofántico dice: esto es así. El logos hermenéutico pregunta: ¿cómo pudo esto aparecer como algo significativo para nosotros? El primero formula juicios. El segundo interroga la apertura del mundo. Necesitamos ambos. Necesitamos el logos apofántico para examinar afirmaciones. Y necesitamos el logos hermenéutico para comprender el horizonte dentro del cual esas afirmaciones tienen sentido. En el próximo episodio vamos a dar otro paso. Con Hans-Georg Gadamer veremos que comprender no es solo desenvolvernos dentro de un mundo. También es entrar en diálogo con una tradición, reconocer nuestros prejuicios y exponernos a una fusión de horizontes. La pregunta ya no será únicamente cómo comprendemos, será también esta: ¿puede una conversación transformar aquello que creíamos comprender? Ahora quiero conocer tu posición. ¿Crees que es posible interpretar algo sin ningún presupuesto? ¿O toda comprensión comienza necesariamente desde un horizonte previo? Déjalo en los comentarios. Y si este episodio te ayudó a comprender por qué, para Heidegger, existir ya es interpretar, suscríbete para continuar la serie. En el próximo capítulo veremos una idea decisiva. Comprender no es dominar un texto, es permitir que el texto también nos interrogue.